Vamos a estar hablando acerca del buen ejemplo de Bernabé. Y como también decía, ¿verdad? Pues es sin duda alguna muy importante que para nosotros y según la guía que el Señor nos da a través de su bendita palabra, pues es sumamente importante el conocer, el considerar los ejemplos y el seguir los buenos ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, al escritor de los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 7, animando a estos hermanos, ¿verdad? A continuar adelante, sirviendo fieles al Señor, caminando hacia ese bello hogar, como cantábamos ahorita en las alabanzas. Y el escritor a los Hebreos, bueno, pues menciona acerca de lo beneficioso que es el recordar, el tener en consideración los ejemplos buenos. Y dice ahí en Hebreos capítulo 13 y en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta imitar, ¿verdad? Imitar su fe. Y sin duda alguna, pues esto se nos dice porque es de gran beneficio para todos nosotros, ¿verdad? Seguir los buenos ejemplos. Y esto es exactamente el caso con la vida, las acciones, el comportamiento, el trabajo que vemos nosotros de este fiel siervo del Señor llamado Bernabé, ¿verdad? Y como mirábamos allí en estos versículos, en Hechos capítulo 11 y en el versículo 24, que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y aquí hablando acerca, bueno, pues de la participación, del trabajo, la colaboración de Bernabé allí en Antioquía y la razón del por qué los hermanos allí en Jerusalén lo enviaron hacia allá. Entonces, vemos acerca de ese buen ejemplo, vemos quién era Bernabé, ¿verdad? Vemos ahí en el capítulo, aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en los versículos 36 y 37 dice la escritura, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y pues vemos aquí, ¿verdad? Las menciones hechas acerca de este hombre, ¿verdad? Este hombre y fiel siervo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta hora estaremos considerando cuáles son esas cosas que nosotros debemos tener presentes en la vida de Bernabé y que son dignas de ser imitadas por todos nosotros. En primer lugar, bueno, mis amados hermanos, podemos ver que Bernabé se preocupó y trabajó en favor de los nuevos cristianos. Y exactamente como mirábamos, ¿verdad? Aquel recién convertido Saulo de Tarso, como creo lo mencionaban también nuestro hermano Juan, ¿verdad? Podemos ver que cuando Saulo estaba recién convertido, por miedo nadie quería recibirlo. Pero ahí vemos a Bernabé, ¿verdad? Bernabé quien no solamente le recibió, sino que lo introdujo, ¿verdad? Entre la hermandad ahí en Jerusalén. Bueno, por obvias razones, podemos ver que los hermanos ahí en Jerusalén, pues tendrían un poco de rechazo o temor, ¿verdad? El apóstol, este Saulo de Tarso, pues vemos quien era un perseguidor de cristianos, como él mismo lo relata en su conversión, como él mismo relata, ¿verdad? Lo concerniente a su vida pasada y conversión. Él mismo menciona de ese arduo trabajo que tenía y celo al perseguir a los cristianos y llevarlos a las cárceles e incluso estar de acuerdo que les mataran.
Y por esa razón podemos ver que algunos hermanos se retraían o al escuchar quién era, pues no querían estar cerca de él. Pero ahora este Saulo de Tarso ha venido a los pies del Señor en obediencia. Podemos ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, cómo es que él pues cae postrado ante la presencia del Señor, dispuesto a hacer su voluntad, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice qué hacer, envía el Señor a Ananías. Ananías llega hacia donde estaba este Saulo de Tarso, ya por 3 días orando, y Ananías le dice qué hacer, qué es lo que Dios dice que haga. Y pues este hombre dispuesto lo hizo, ¿verdad? Obedeció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo e inmediatamente empezó a predicar de estas buenas nuevas de salvación. Lo podemos ver que ahí mismo en Damasco incluso generaba confusión en las personas que lo escuchaban predicar y sabiendo que había ido a Damasco con el propósito de ir tras aquellos quienes hacían lo que ahora él hace, ¿verdad? Que es predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero nos dice la Escritura, nos dice Lucas, que ahí en el libro de los Hechos, que, bueno, pues él aún más se esforzaba en predicar, ¿verdad? En anunciar estas buenas nuevas de salvación. Entonces, sale de Damasco y va a Jerusalén y nos dice ahí en el versículo 26 del libro de los Hechos capítulo 9 que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le enviaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, una vez más, bueno, en este punto, ¿verdad? Vemos la preocupación de Bernabé para con este recién convertido Saulo de Tarso, ¿verdad? Que tenía problemas para acercarse a los cristianos debido a sus antecedentes, pero aquí tenemos a Bernabé, ¿verdad? Haciendo su parte, tomando su tiempo, acercándose a él, llevándolo hacia los hermanos, hacia los apóstoles ahí en Jerusalén, de tal manera que ahora pues Saulo de Tarso viene a ser pues de mucho provecho, ¿verdad? En la hermandad ahí en aquel lugar. Podemos ver también que este Bernabé, como mirábamos ahorita en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, le lleva a aquellos recién convertidos ahí en Antioquía, ¿verdad? De aquellos quienes recibieron la palabra del Señor. Ahí en Hechos 9 vemos la conversión de Saulo, quien es un instrumento de Dios para ser enviado a los gentiles. En Hechos capítulo 10 vemos nosotros la conversión de Cornelio y su familia y sus amistades más cercanas, que son los primeros gentiles que son integrados a la iglesia del Señor. Entonces, seguramente los hermanos, quienes habían sido esparcidos y quienes iban llevando estas buenas nuevas de salvación por el mundo, al escuchar que Dios ha abierto las puertas del reino a los gentiles, pues fueron a ellos también y les predicaron la palabra del Señor, quienes la recibieron, y tenemos ahí, ¿verdad?, a estos recién convertidos de entre los gentiles ahí en Antioquía. Entonces envían a Bernabé ahí a Antioquía y Bernabé va por Saulo, como dice el versículo 25, Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Una vez más, vemos el seguimiento que Bernabé está haciendo con este Saulo de Tarso, ¿verdad? Y este trabajo es muy importante, ¿verdad? Nosotros, pues no debemos ser indiferentes a aquellas personas que vienen a los pies del Señor o a aquella persona que
se acerca a escuchar la palabra del Señor, o aquella persona que está necesitando o buscando conocer a nuestro Dios a través de su bendita palabra, pues nosotros debemos hacer, es nuestra responsabilidad hacer un espacio en nuestra vida, en nuestras ocupaciones, para poder llegar, para poder ayudar, para poder compartir de la voluntad del Señor, y aquellos recién convertidos, pues ayudarles en este camino que han iniciado, ayudarles en su progreso, en su crecimiento y edificación, como fue el interés que mostró siempre Bernabé, no solamente para estos recién convertidos en Antioquía, sino para también estos primeros pasos de Saulo de Tarso, ahora ya como cristiano, ¿verdad? Al pensar en él, al ir por él, el saber que es un instrumento del Señor, ir por él, traerle en Antioquía, y ambos así cumplir con la voluntad de nuestro Dios en este lugar. La razón del por qué está Bernabé en Antioquía, pues una vez más, ¿verdad? Fue enviado a confirmar la fe de aquellos nuevos hermanos en este lugar. Como decía, llega el evangelio entre ellos, y aquí tenemos ahora una vez más a Bernabé, su nombre saliendo a relucir ante una situación como esta, ¿verdad? De ser de beneficio, de ayuda para aquellos recién convertidos. Dice esto desde el versículo 19 de aquí mismo del capítulo 11. Dice la escritura que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces aquí vemos la razón del por qué los hermanos en Jerusalén pensaron en Bernabé. Pues esto tiene que ver con sus cualidades. Esto tiene que ver con quién era Bernabé. Así que, bueno, esto nos debe a nosotros ayudar, ¿verdad? Estos ejemplos, son buenos ejemplos que nosotros debemos seguir. Cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, probablemente ya tenemos algún tiempo, ya tenemos algún recorrido, tenemos experiencia, madurez, que debemos nosotros estar dispuestos a poner en disposición a aquellos que se acercan, como decía, de hacer el tiempo, de mostrar nuestro interés para acercarnos a aquellas personas que están viniendo al Señor y ayudarles en su crecimiento, en su desarrollo. Muchas veces, tantos tiempo en la iglesia, nosotros lo hacemos de nuestra vida cristiana una vida rutinaria, ¿verdad? En base a la costumbre, la rutina, y no debe ser así. Cada día para nosotros debe ser un día especial, en donde nos ponemos en las manos de Dios como un instrumento para servirle, para hacer su voluntad, para hacer de beneficio el uno para con el otro, para preocuparnos unos por otros, ayudarnos. ¿Cómo lo podemos ver en este hombre, en este buen siervo del Señor, Bernabé? Y al ser así, pues el tener una actitud así, el ser una persona así como Bernabé, pues esto viene a ser de mucho provecho para la iglesia, como lo fue la iglesia ahí en Antioquía, ¿verdad? Podemos ver todo lo sucedido, podemos ver que Bernabé es enviado, podemos ver que Bernabé llega, dice ahí desde el versículo 23, que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón que permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. El provecho, lo positivo de estas buenas acciones,
Dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la participación, ¿verdad? La preocupación, el involucramiento trae como resultado, pues, el progreso, el beneficio, el que la iglesia cumpla con su trabajo. Cada uno de nosotros como miembros de la iglesia es importante que entendamos el trabajo, que la responsabilidad que tenemos delante de la presencia de nuestro Dios. Tenemos una responsabilidad que pues debemos cumplir. La iglesia tiene una función. La iglesia debe trabajar en la evangelización, la iglesia tiene que trabajar en la edificación de sus miembros. Y cuando nosotros seguimos estos ejemplos, los miembros de la iglesia, seguimos estos buenos ejemplos, así como sucedió en nuestros lugares, va a suceder también con nosotros. Vamos a ser de provecho para la iglesia. Vamos a ver a nosotros el crecimiento de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando nosotros cumplimos con nuestro compromiso delante de los ojos del Señor. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y no solamente nos emocionamos con lo que leemos, no solamente incluso nos llenamos de gozo, de regocijo al ver lo que estos hombres hicieron y los grandes frutos que hubo, sino que nosotros les imitamos. Somos movidos, estimulados a hacer lo mismo, a trabajar de la misma manera, porque esto es el punto. No solamente ver los ejemplos, como mirábamos ahorita, no solamente verlos, sino no solamente cuál haya sido el resultado de su conducta. Mirábamos ahorita el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, sino, dice el escritor a los Hebreos, imitar su fe. Y estos ejemplos son dignos de ser imitados. Y cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, debemos imitarlos. ¿Para qué? Bueno, pues en primer lugar, cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Es nuestra responsabilidad ayudar a otros y también, pues, poder ver el crecimiento, el esparcimiento del evangelio, el crecimiento del reino, el ver a los perdidos venir a los pies del Señor y vivir con esperanza y poder cantar esas alabanzas que cantamos, puestos los ojos en el cielo, en el galardón, en las moradas eternas. Todas estas personas perdidas tienen el mismo derecho que nosotros y nosotros debemos mostrar interés por ellos. Aquí podemos ver que el beneficio fue de tal manera que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, dice ahí en Hechos capítulo 13 y en el versículo 1, dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice ahí en el versículo 2. Ahí podemos ver la iglesia en Antioquía, ahí podemos ver su progreso. Dice el versículos 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? No vemos simplemente pasar el tiempo. No vemos a Pablo y Bernabé en Antioquía simplemente envejeciendo hasta que llegue el punto de partir. Podemos ver a Pablo y a Bernabé trabajando. Podemos ver la iglesia en Antioquía con los elementos necesarios, una iglesia que ha empezado, una iglesia que ha crecido, una iglesia que se ha edificado, que se ha fortalecido, que tiene los elementos necesarios para que la obra del Señor siga su curso. Y esa es la historia que cada iglesia local debe repetir. No solamente ser parte de la iglesia, no solamente conformarnos con estar ahí, envejecer y morir. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un propósito y ese propósito y ese plan está descrito en la Biblia. Y nosotros podemos ver lo que Dios manda a su iglesia, lo que Dios manda a los miembros de la iglesia.
Y estos ejemplos nos muestran a personas que entendieron la voluntad del Señor y la aplicaron en sus vidas. ¿Cómo lo debemos hacer? Ejemplo, este es un ejemplo que debemos nosotros imitar. Podemos ver en el capítulo 13 y 14 a Pablo y Bernabé saliendo conforme han sido llamados por el Señor, predicando la palabra del Señor. Podemos ver a Pablo y Bernabé, como lo vemos en el capítulo 13 y capítulo 14, llevando este mensaje de salvación entre los perdidos. Vemos que se establecieron iglesias en distintas partes. Podemos ver que regresan confirmando la fe de los hermanos. Podemos ver que están trabajando con ellos, ayudándoles para que cada iglesia local se organice como Dios manda, el plan que todos debemos seguir. Y esto es a través del compromiso, la edificación, la entrega, como lo hicieron estos hombres del Señor. Y después regresan a Antioquía, de donde habían salido. Y dice en estos versículos, capítulo 14, versículos 24 al 28, dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Dios tiene un propósito, un plan para Pablo y Bernabé, y dice que ellos lo cumplieron. Y habiendo, dice el versículo 27, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos ahí en Antioquía. Regresan a Antioquía, desde donde salieron. Reúnen a los hermanos ahí en Antioquía. Les presentan todo lo que Dios ha hecho por medio de ellos en estos lugares. Y esto sin duda alguna viene a ser de gran regocijo. Y ahí vemos una vez más los frutos de los buenos ejemplos. Ahí vemos a un hombre que empezamos a ver allá desde sus inicios. Lo podemos ver, su trabajo, su carácter, la razón del por qué la iglesia en Jerusalén lo tomó en cuenta, lo envió a Antioquía, la razón del por qué él va con Saulo, lo introduce a los hermanos, y ahora vemos el resultado. Ahí tenemos a un compañero, Saulo de Tarso, ahora como cristiano, compañero de Bernabé, escogidos por el Señor para llevar de estas buenas nuevas de salvación entre los perdidos. Y ahí vemos el engrandecimiento del reino por medio de la predicación del Evangelio del Señor. Y esto son grandes ejemplos que nosotros tenemos en mente y que debemos, como lo estamos diciendo, debemos imitar. Bernabé vivía correctamente delante de la presencia del Señor. Bernabé estaba comprometido con la iglesia local, cumplía con su responsabilidad, se esforzaba, y lo podemos ver a través de los resultados. Bernabé utilizó toda su capacidad a favor del Evangelio. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre sin duda alguna como usted y como yo, hermanos y hermanas, con cualidades, con virtudes que deben ser utilizadas en favor del reino, que deben ser utilizadas para ser edificados y edificar a otros, que deben ser utilizadas para llevar este mensaje de salvación a otros, entre los perdidos. Como Bernabé y sus buenas cualidades, debemos nosotros imitarlo. Bernabé, mis amados hermanos, Bernabé se preocupó y trabajó en favor de todas las personas a su alrededor. De todas las personas a su alrededor. Se preocupó por las almas. Nos dice ahí en Hechos 11:21, que leíamos hace un momento: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. ¿Qué es lo que hizo la iglesia en Jerusalén? Envió a Bernabé. ¿Qué es lo que hace Bernabé? Se regocija, llega, se preocupa por ellos, trabaja por ellos, se esfuerza para trabajar en su edificación, en su fortalecimiento delante de la presencia del Señor. Se preocupó
por las flaquezas de los hermanos como Marcos. Más adelante, aquí en Hechos, en el capítulo 15, podemos ver a Pablo y Bernabé pensando en salir juntos una vez más con este propósito de llevar esas buenas nuevas de salvación entre los perdidos. Pero hubo una diferencia entre ellos. Porque, bueno, el apóstol Pablo, sin duda alguna, conforme a la voluntad de nuestro Dios, tenía este compromiso, como lo podemos ver, si vemos ahí el capítulo 16 del libro de los Hechos, en adelante podemos ver el arduo trabajo que el apóstol Pablo está haciendo. Podemos ver de las grandes pruebas que el apóstol Pablo fue sometido. Podemos ver nosotros cómo es que el apóstol Pablo sufrió por amor a Jesucristo. Así que él necesitaba compañeros comprometidos. Él necesitaba personas que le acompañaran en quien confiar, y Juan Marcos no tenía esas cualidades. Podemos ver que Juan Marcos se había apartado en el primer viaje que ellos hicieron. Podemos ver ahí en el capítulo 13 y en el versículo 5 que era su ayudante. Podemos ver en el capítulo 13, versículo 13, que los abandonó y volvió a Jerusalén. Y esta es la razón del por qué ahora en el capítulo 15, versículos 37 en adelante, el apóstol Pablo no piensa que Juan Marcos es útil. Y dice el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y ya no se habla más aquí acerca de Bernabé. Se habla del trabajo de Pablo, encomendado por el Señor a cumplir con una obra que éste habría de realizar, y es la razón del por qué escogió, como vemos más adelante. Aquí vemos a Silas, podemos ver a Timoteo. Escuchó de las buenas cualidades de Timoteo, de la firmeza de Timoteo, los inicios de Timoteo, el buen ejemplo entre las iglesias de Timoteo, y es la razón del por qué le escogió, para que sea quien le acompañe en este trabajo tan importante de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Bernabé, una vez más, que no podemos ver mucho de Bernabé. Lo que sí podemos ver que Bernabé sacrificó ese plan de ir con el apóstol Pablo a hacer la obra del Señor por las flaquezas de su hermano, que en este caso era Juan Marcos. Podemos ver, no vemos mucho acerca de lo que hizo, no podemos ver acerca de su obra realizada junto a Juan Marcos, pero lo que sí podemos ver una vez más es el resultado de su obra, así como ampliamente Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos dice todos los hechos a detalle de Pablo y sus compañeros de aquí en adelante. No podemos ver de la misma manera a Bernabé y Juan Marcos, pero sí los resultados. Sí podemos ver los resultados del trabajo de Bernabé. Sí podemos ver nosotros incluso del reconocimiento del apóstol Pablo acerca del trabajo que Bernabé hizo con Juan Marcos. Por ejemplo, ahí en la carta a los Colosenses capítulo 4 y en el versículo 10 nos dice el apóstol Pablo en esta carta que escribe a la iglesia en Colosas: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Ahora se habla de Marcos, sobrino de Bernabé, como un hermano, como un cristiano fiel, digno de ser
recibido por los hermanos ahí en Colosas. También vemos ahí en Filemón 24, dice 23 y 24, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco y Demas, y Lucas, mis colaboradores, dice el apóstol Pablo. También vemos en segunda carta a Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ahora el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a Timoteo, que lo escogió allá desde Hechos capítulo 16, hablando acerca de este hombre que en un punto en la vida titubeó, de este hombre a quien el apóstol Pablo no gozó de la confianza del apóstol Pablo, pero ahora dice el apóstol Pablo que le es útil para el ministerio. Entonces, Bernabé no fue con Pablo, con el apóstol Pablo. Bernabé fue con Juan Marcos. Pero aquí podemos ver el gran trabajo en la vida de este que en algún momento, en un punto en la vida titubeó, se apartó, tuvo temor. Ahora es un fiel siervo del Señor. Y esto como resultado de la preocupación, de la entrega de un hombre como Bernabé, de un buen siervo del Señor como Bernabé. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Y tenemos el Evangelio según Marcos y todos los buenos ejemplos de que ahora el apóstol Pablo menciona, y en este caso el apóstol Pedro mencionan de estas buenas cualidades de aquel que en algún punto en su vida titubeó. Y esto como resultado de la preocupación, como resultado de la preocupación y del compromiso de Bernabé para trabajar con él y ayudarle en su fortalecimiento, crecimiento, de la misma manera como lo debemos hacer nosotros, con los hermanos que en algún punto en la vida dudan, con los hermanos que flaquean en su fe, pues nosotros tenemos la responsabilidad dentro de nuestra capacidad, trabajar con ellos, ayudarles, instruirles, animarles a reencontrar su camino y seguir al Señor con toda fidelidad, entender, ¿verdad?, ese compromiso firme que debemos tener delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, así de esta manera nosotros aprendemos a estimularnos siempre unos a los otros. Como el mismo apóstol Pablo menciona, que somos un cuerpo que se compone de muchos miembros y debemos preocuparnos todos. Como el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 habla acerca de la unidad. Y cómo es que debemos nosotros ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y dar todo lo necesario, todo lo proporcionado por Dios para que esto sea posible. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Enseñándoos, dice, abundando en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Nuestro crecimiento espiritual, nuestra conducta debe ser de tal manera de que podamos tener la capacidad de acercarnos unos a otros para estimularnos a seguir adelante. Dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 15, versículo 14, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Son ejemplos que debemos nosotros seguir, ayudarnos, estimularnos a perseverar en la doctrina, como
aquellos primeros cristianos en Hechos capítulo 2, versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Judas 3, donde se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, una vez y ya, una vez por todas, dada por el Señor, en la que debemos nosotros perseverar. Y en los que tropiezan, pues luchar por ellos. Dice ahí en Judas, en el versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer, ¿verdad? La doctrina apostólica en la instrucción dada de parte de nuestro Dios por medio de los apóstoles. Entonces, mis amados hermanos, pues a través de este sencillo mensaje, estamos nosotros viendo, considerando estas buenas cualidades que mostró Bernabé y los grandes resultados que podemos ver en la iglesia. Y de la misma manera nosotros debemos seguir ese ejemplo, ese ejemplo. Y los resultados se deben ver en la iglesia, siendo nosotros ese buen ejemplo. Este buen ejemplo no es para guardarlo como un recuerdo solamente. Es un buen ejemplo que debemos imitar. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Así que, mis amados hermanos, pues gracias por su atención. Espero que el mensaje pues sea útil, entendible, de beneficio para todos nosotros, y así de esta manera seamos con la única intención de ser estimulados, mis amados hermanos, cumplir con la voluntad del Señor, seguir adelante y siempre todos y cada uno de nosotros ser de provecho para la iglesia, no solamente buscando la salvación de nuestras almas, sino siendo provecho para todos los hermanos que nos rodean. Dios les bendiga y gracias por su fina atención.